Abren su Biblia conmigo, amados hermanos, en Mateo capítulo 7, versículo 24. Capítulo 7, versículo 24 hasta al 27. Digan un amén, hermanos, si ya lo encontraron. Y si sean tan amables, miran a su lado. Si hay alguien que no trae Biblia, comparte la palabra de Dios con el hermano o la hermana que está al lado tuyo. Así, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 7, en el versículo 24 hasta al 27. Vamos a leerlo audifonal. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Todos el 27. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Palabra de Dios. Pueden tomar su asiento. Crecimiento espiritual. Ya estamos en la semana 11. Esta es la semana 11 de nuestro tema crecimiento espiritual. ¿Cómo ha pasado el tiempo, hermanos míos? El tiempo ha pasado, ya esta es nuestra 11 semana con nuestro tema crecimiento espiritual. Gracias a Jesucristo, Él nos ha dado el privilegio de ser llamados y hechos hijos de Dios. Su palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 al 3. Todos somos hechos hijos de Dios por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Estos maravillosos versículos que están hablando de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Ahora bien, hermanos míos, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser alimentados por Él en nuestra vida espiritual para crecer. Hemos aprendido ya 4 métodos cómo crecer en nuestra vida espiritual, los cuales los llamamos los platos de alimentación de la palabra de Dios. Vamos a hacer un examen en esta hora, porque ya vamos a terminar nuestro punto 1, pero no vamos a terminar con nuestro tema crecimiento espiritual. Es solamente el punto 1 donde vamos a terminar hoy. Amados hermanos, ¿cuántos tienen memorizado los 4 platos de la alimentación? Número 1, escuchando la palabra de Dios. Amén. Número 2, leyendo la palabra de Dios. Amén. Número 3, estudiando la palabra de Dios. Amén. Número 4, aprendiendo de memoria la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano. ¿Y los demás? Amén. Eso fueron, ¿verdad? Amén. Los que dicen quién sabe es porque no han venido. O porque sí han venido, pero no han puesto atención. Para concluir nuestro punto 1, la alimentación de la palabra de Dios, en nuestro tema crecimiento espiritual, vamos a estudiar el último plato, plato 5.
Plato 5 es aplicando, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuál es el plato 5, hermanos? Ok. Quiero, amados hermanos, que escuchen hoy la palabra de Dios. Esta palabra de Dios hay veces es fuerte. ¿Por qué? Dice que es más cortante que una espada de doble filo. No es como una espada de doble filo, sino es más cortante. Se sobrepasa que de una espada de doble filo. Si la espada de doble filo corta a dos lados, corta donde quiera y llega hasta el corazón, dice. Leamos una vez más nuestro versículo de antesala en Mateo 7, 24 al 27. Léanlo conmigo todo, hermano, todo. En alta voz, todos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amados hermanos, me parece absurdo, sin sentido, la actitud de los hijos de Dios en cuanto a la aplicación y obediencia a su santa palabra. La alimentación de la palabra de Dios, nuestro punto 1, sirve, hermanos, escuchen bien, sirve no para que nos engordamos de conocimiento, sino para que la practicamos y hacemos la voluntad de Dios. El propósito de Dios de entregarnos su santa palabra, no es simplemente para llenarnos con conocimiento e información, sino es para que hagamos cambio en nuestras vidas de acuerdo a la información recibida. Su servidor, su hermano en Cristo, que está parado en este lugar, no estoy para entretener o para juntarlo simplemente, sino es para que ustedes crezcan con las informaciones recibidas de la palabra de Dios. En los versículos que apenas dimos lectura, encontramos dos hombres con diferentes destinos. El primero es llamado un hombre prudente en el versículo 24. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El prudente no es el que solamente se sienta y escucha y no hace nada de la información recibida. La palabra de Dios dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente. El segundo es llamado un hombre insensato. Esto incluye mujeres y hombres y niños y jóvenes. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Escuche esto, a un hombre insensato. Son 5 platos
de alimentación espirituales. Los primeros 4 platos de alimentación es para que las practiquemos, hermanos míos. No simplemente para que las oyemos y se nos olvida. Plato 1, los que se acuerdan del plato 1, escuchando la palabra de Dios. ¿Qué debes hacer para escuchar la palabra de Dios? Asistir en los cultos regularmente, donde se predica la sana doctrina. Hago una pregunta en medio de nosotros que estamos aquí y los que han escuchado estos mensajes. ¿Cuántos cultos has perdido ya desde que comenzamos el tema crecimiento espiritual? Entonces ya fallamos. Escuchamos que debemos venir a escuchar la palabra de Dios frecuentemente. Cada vez que hay culto debemos venir y asistir y comer nuestro alimento espiritual. Pero hay de vez en cuando venimos al culto. Es una vergüenza para los cristianos que dejan de asistir los cultos dominicales para ir al mercado o hacer otras cosas y descuidan su alimento espiritual. Después de haber escuchado la bendita y santa palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Hebreos 10:25. No eres un creyente prudente, sino eres insensato. Si has dejado de asistir a los cultos. Y la palabra insensato, la Reina Valera lo dice muy hermoso, parece que no duele. Insensato parece que no tiene mucho significado. La palabra insensato significa tonto. Para ser más claro, Yin Anjobal, Winak Amisnapal, creyente Amisnapal, Ish Amisnapal. Eso quiere decir insensato, Amsnapal. Cuando uno llega a ser tonto, te conviertes en tonto o tonta cuando sabes hacer el bien y no lo haces. Sabes que hay culto y no vienes. En vez de venir al culto, mejor haces tonterías con otros tontos y te conviertes en tonto. Eres un hombre prudente si has practicado el plato 1, escuchando la palabra de Dios, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbres. Si fallas en aplicar el plato 1, vamos a ver si has aplicado el plato 2. ¿Cuántos aplicaron el plato 1, hermanos? Poquitos. Poquitos son los que aplicaron el 1. ¿Cómo vamos a crecer? Vamos a ver el plato 2. ¿Cuál creen que es el plato 2, hermano? Leyendo la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Leyendo la palabra de Dios. La misma palabra de Dios demanda que debemos leerla. Pero, ¿qué tan a menudo debes leer? ¿O qué tan a menudo debemos leer nuestra Biblia? Bueno, dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche y de día y de noche. Salmos 1:2.
Así como el hombre no puede comer en un día lo suficiente para los próximos 6 meses, tampoco se puede recibir una provisión de la gracia de Dios hoy para sostenerte en el futuro. Tienes que estar de día y de noche en la palabra de Dios. Cuando hablamos de leer la palabra de Dios hace 8 semanas, impartí unos papeles, imprimí muchos y se acabaron todos. Si hago una pregunta ahora, ¿cuántos han podido cumplir eso? Ya fallamos en el plato 2. No hemos ni leído la palabra de Dios. Entonces, ¿qué somos? ¿Prudentes o insensatos? Insensatos. ¿Y qué quiere decir insensatos? Ustedes grítenlo allí. Diga entonces, soy tonto. ¿Verdad que duele? Caminabar es mucho más fácil, dice, pero la palabra tonto es mucho más fuerte. Necesitamos tomar, hermanos, de las abundantes reservas de la gracia de Dios de día en día conforme a nuestra necesidad leyendo la Biblia. Si no has comenzado a leer tu Biblia cada día, eres un insensato, tonto, kamsnapal. Pero si has comenzado a leer tu Biblia cada día, eres un hombre prudente, inteligente, sabio. Diga, soy sabio. ¿Has leído tu Biblia? ¿Verdad que se cambia? Sí, soy sabio, pero no he leído mi Biblia, entonces me hago tonto. Entonces eres un sabio tonto. Te felicito. Te felicito también si ya estás practicando el plato 2. Ahora bien, el plato 3. Este es donde vamos a estar, estudiando y meditando sobre la palabra de Dios. Como mencioné en el sermón que se trató sobre el plato 3, no solamente el predicador tiene la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, sino también los que la oyen. Hermanos míos, cuando usted llega en la casa, me acuerdo muy bien cuando yo era niño, 7 o 6 años, tenía un tío que era muy sinvergüenza, de hecho. Nos mandaba al culto, pero él se quedaba en la casa. Y él nos dice, tráigame el versículo, el nombre del libro memorizado, me lo van a decir cuando llegan en la casa. Y cuando llegamos en la casa, si nos olvidamos de qué se trató el mensaje, cuál es el versículo, cuál es el libro, nos daban chicote. Entonces, como niños, tuvimos que aprender, memorizar y estar atento al pastor o al obrero que estaba predicando cada domingo. ¿Quién se benefició de eso? Yo. No el que me castigaba. Yo soy el que se benefició. Ahora hago una pregunta. Cuando llegues en la casa hoy, si te espera chicote y te dice, ¿cuál es el versículo y libro donde leyeron? Y no te acuerdas. Y hay un chicote que te espera. Y usted dice, no, nadie me va a pegar en la casa. Tenga mucho cuidado. Quizás no vas a tener un tío sinvergüenza como el mío, pero sí tienes un enemigo que es mucho más astuto, que anda como león
rugiente, buscando a quien devorar. El que no pone atención a la palabra de Dios. Y ese sí, no solamente te va a dar chicote, sino te va a destruir por completo. Va a quitar tu felicidad, va a quitar tu casa, tu familia, tu esposo, tu esposa. Te va a destruir por completo. ¿Cuál quieres? ¿Poner atención a la palabra de Dios? ¿O prefieres tu enemigo que está tan cerca de ti? Tenemos el ejemplo de los bereanos que son mencionados en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Necesitamos, hermanos míos, una buena disciplina de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vas a estudiar? Lo que vienes a escuchar. Por eso hay versículos, por eso venga con un libreto, como los hermanos que están acá, venga un libreto, escríbelo, llega en su casa, lee tu Biblia. Así debe ser. Pero como esta cabeza no funciona, por eso usamos cuadernos y lápices. Pero hay veces nosotros nos creemos inteligentes, que todo se queda acá y nada queda acá. Lo único que queda acá es pura basura, puro problemas, puro pleitos, puro maldades, es lo que hay acá. Es importante, hermanos míos. Muchos creyentes dicen que no son inteligentes, que no se les queda nada. ¿Saben por qué? Porque no escriben y porque no estudian. Porque son, según nuestro estudio, son perezosos. Es una mentira del diablo que no todos somos inteligentes. Es una mentira del diablo, oh, tú no eres inteligente, tú no puedes nada. Esa es una mentira del diablo. El problema es que somos muy perezosos en estudiar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice J. Vernon McGee? No creo que Dios les esté revelando verdades a personas perezosas. No hay verdades en nadie que es perezosa. Si no estudias la palabra de Dios, lo que vienes a escuchar cada domingo, usted es un insensato, un tonto, una tonta. Si creen que no hay necesidad de estudiar la palabra de Dios, se equivocan. El autor de Hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Hebreos 5:12. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Es nuestro deber. Si tus padres no te inculcaron el aprendizaje de la palabra de Dios, eso no quiere decir que tienes que pasar esa ignorancia a tus hijos. Seas tú un ejemplo a ellos. Estudie la palabra de Dios. Que la iglesia bíblica Jesús Salva, cada uno de sus miembros, comienza a producir obreros, pastores y ancianos con teología sana y no locos que no tienen teología. Hasta los católicos son más inteligentes. Los católicos desean que sus hijos sean sacerdotes. Los católicos desean que sus hijas sean monjas. Y los que nosotros somos de la gracia, ni deseamos que nuestros hijos sean pastores.
Hago una pregunta antes de aplicar el plato 4. ¿Cómo estás? El 1, el 2, el 3. ¿Cómo vamos? ¿Eres un hombre prudente o insensato? ¿Una mujer prudente o insensata? ¿Cómo vas con tu calificación? No me contesten, hermanos. ¿Cómo vas con tu calificación en el crecimiento espiritual hasta este punto? ¿Eres sabio o eres tonto? ¿Has podido cumplir con los 3 platos espirituales? De nuestro punto 1, la alimentación de la palabra de Dios. ¿Cómo estás? Hay muchos que dicen, ay, es que ese hermano, ese no es el crecimiento espiritual. Si no es, entonces, ¿cuál es? Es que ese tema lo he escuchado de diferente modo. Claro, porque no te lo han enseñado bien. Si no has podido cumplir con los 3, ¿cómo estás? ¿Has venido siempre en el culto? ¿Has oído la palabra de Dios? Hay mucho que aprender. Amados hermanos, si no has podido cumplir con los primeros 3 platos, veamos si has practicado el plato 4. ¿Cuál es el plato 4, hermanos? Aprendiendo de memoria la palabra de Dios. Hace 2 semanas que hablamos que tenemos que memorizar la palabra de Dios. La semana pasada no la pudimos. Es de suma importancia para nosotros nuestro crecimiento espiritual, puesto que la palabra de Dios es, ¿cuál es el versículo favorito de muchos? La palabra de Dios es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se acuerdan? Todos conocemos esto. Pero hay muchos que hoy andan con una vela de cera y dicen que tienen lámpara en sus pies y lumbrera en su camino. Y ni un versículo tienen memorizado. La única forma que la palabra de Dios llegue a ser lámpara y lumbrera es memorizándola. Porque el mío no creo que trae luz. No es una lámpara literal. ¿Cómo lo vas a usar como lámpara? Como linterna. Si no la tienes memorizada. No tiene un pagador. No le va a salir luz. La única forma que esta puede funcionar como luz y lámpara a tus pies es memorizándola. Y si usted dice, bueno, no tengo, entonces usted anda con una vela de cera. Y estos cae a la tramo, están en la U. Con solamente respirar, lo vas a apagar. Hay muchos cristianos en ese modo, en ese tiempo. Ahora, amados hermanos, la única forma que la palabra de Dios llegue a ser lámpara y lumbrera es memorizándola. Porque tenemos que siempre estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, según 1 de Pedro 3:15. Como un buen soldado y un obrero de Dios, tenemos que usar bien la palabra de verdad, según Timoteo, 2 de Timoteo 3:15. Si no tenemos memorizado la palabra de Dios, ¿cómo vamos a presentar defensa? ¿Cómo vamos a usar bien la palabra de Dios? ¿Cómo? Si usted dice, es que todo está acá y no hay nada acá. Como dijimos hace 2 semanas, si llega un unitariano hacia ti y te dice, ¿por qué crees en la Trinidad?
y usted no tiene versículo memorizado, ¿cómo le vas a contestar? ¿Qué defensa tienes? Vas a decir, es que así me dijo mi pastor. No me inculques donde debes estar tú. Él va a decir, entonces estás siguiendo a un hombre, te van a decir. Es que así dice la palabra de Dios. Pero ¿dónde dice la palabra de Dios? ¿O qué dice la palabra de Dios sobre la Trinidad? ¿Ven lo que estoy diciendo? Hay muchos que se creen sabios en medio de nosotros, en su propia opinión. Pero ni versículos tienen memorizado y ni Biblia tienen. El hombre prudente tiene versículos memorizados y el hombre insensato, el tonto, no lo tiene. Conclusión del punto 1. ¿Cuál es el punto 1 entonces, hermanos? Terminamos, ya vamos a terminar, vamos a entrar en otro. La alimentación de la palabra de Dios en nuestro tema, el crecimiento espiritual. La alimentación de la palabra de Dios. Si usted no se acuerda ni de uno de los platos y no lo ha aplicado en su vida personal, no me culpe a mí que usted no quiere crecer. Es muy su culpa. Quizás usted dice, ay, es que el pastor no sabe predicar bien. ¿Qué más? ¿Cómo le voy a decir si así lo pasó lo mismo al Señor Jesucristo? Ahora bien, los que están aplicando estos primeros 4 platos de la alimentación espiritual, dejemos la mediocridad a los no bíblicos, los que se creen inteligentes por sí solos, los que no necesitan teología, dejan esa mediocridad a ellos. Los que no les gusta la teología, que se despierte en cada uno de nosotros un deseo de conocer más a Dios a través de su santa palabra. Aprovechemos bien el punto 1, la alimentación de la palabra de Dios. Son 4 platos importantes. El número 5 es aplicando lo que hemos aprendido. Oigan, leen, estudien la palabra de Dios, memoricen la palabra de Dios y sobre todo, y el más importante, aplíquenla en sus vidas. No solamente vienen a oír y engordarse como un marrano que se está engordando en estos tiempos. Aplíquenla en su vida. No solamente escuchen lo que dice la palabra de Dios. En Lucas, nuestra lectura en Lucas 6:46 que leyó la hermana. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cómo quiere estar tu casa, hermanos? ¿Cómo quieres estar? Hermanos míos, la iglesia bíblica Jesús Salva no se abrió para entretener, para hacer un circo. La iglesia bíblica Jesús Salva está abierta para que crezcan en conocimiento y para que apliquen la palabra de Dios en su vida espiritual. Así que, amada iglesia, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchen la palabra de Dios. El que no hace la palabra de Dios, el que solamente la oye y no la hace, no lo digo yo, la palabra de Dios dice, te estás engañando a ti mismo. Es una pérdida de tiempo.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así es el que no hace la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 22:25. Si no aplicas estos 4 platos de la palabra de Dios en tu vida, te estás engañando, estás perdiendo tu tiempo. Solamente para apantallar y te crees cristiano, pero no lo estás aplicando en tu vida. Estás oyendo, de vez en cuando vienes, de vez en cuando lees la palabra de Dios. Estudiarla mucho menos, si no la lees, ¿cómo la vas a estudiar? Memorizar la palabra de Dios, si no la lees, si no la estudias, ¿cómo lo vas a memorizar? Si no lees, si no oyes, si no estudias, si no memorizas, ¿qué vas a aplicar en tu vida? Nada. Estás vacío y dices, no crezco en mi vida espiritual. No crezco. Choita albeyan. No tengo fuerza. Me da sueño. No quiero nada. ¿Por qué? Porque no te alimentas. Hay 5 platos para alimentarte. Aliméntate de la palabra de Dios. ¿Duele? Sí, hermanos. Duele crecer también. No te quedas en la casa. Estudie la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Memorice la palabra de Dios y aplícala en tu vida personal. Y verás cómo vas a dar un retoño. Crecerás como la palmera. Y echarás raíz lo más profundo que nadie te podrá mover en tu vida espiritual. Palabra de Dios.